Muchachos, quiero que me digan, para ustedes, ¿cuáles son los equipos de Europa, porque son los que más dinero tienen, que más plata han malgastado en la historia del fútbol europeo o en los últimos años? Porque las cifras grandes económicas se vieron en los últimos años. Equipos que ficharon muchos jugadores y le han salido muy mal, por precio y por rendimiento. Equipos que no supieron qué hacer con tanto dinero. A ver, muchos ponen el Manchester United, otros ponen el Barcelona. A ver, el Chelsea ponen algunos, pero el Chelsea más o menos se la rebuscó con lo que ganó, ¿eh? El Barcelona, el problema que tuvo fue que gastó mucho en 3 jugadores que no le rindieron. Pero después, en líneas generales, yo no sé qué tan mal ficha el Barcelona. Pero les hago una pregunta. ¿Para ustedes el Real Madrid ficha siempre bien? Yo debo admitir que Florentino Pérez la dio en la tecla con muchos jugadores. Modric, Kroos, Casemiro, Cristiano, Varane, Sergio Ramos. Nadie lo puede negar. Pero para ustedes el Real Madrid no tuvo malos fichajes. Eden Hazard, por lo que terminó rindiendo, podría sumarse a esa lista Ricardo Kaká. Jovic, me ponen en el chat, muy bien. A ver, muchachos, vamos a ver los 20 peores fichajes del Real Madrid en toda su historia. Díganme para ustedes cuáles son los peores fichajes del Real Madrid antes de ver el video. Para mí Eden Hazard, por precio y por rendimiento, no quiere decir que estuvo mal traído en ese momento. Era de los mejores jugadores del mundo, pero pusieron mucho dinero por un jugador que no terminó rindiendo. Y después es verdad que cuesta pensar en fichajes malos del Real Madrid. No es fácil, ¿eh? De verdad se lo digo, no es fácil. Así que vamos a ver el video, muchachos. En su historia, el Real Madrid ha construido su legado en base de fichajes que cambiaron el fútbol, como Alfredo Di Stéfano, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Amigo, qué aura cuando Cristiano fue presentado en el Madrid. Estuvo Eusebio y Di Stéfano detrás de él. Sin embargo, no siempre el dinero garantizó el éxito. Odriozola, ni me acordaba que había jugado en el Madrid. Como todos los clubes, Real Madrid también hizo fichajes para el olvido. Así que en este video vamos... No me spoilees, empecemos. Comenzamos con el... ¡Pedro León! La mitad de la gente del chat no sabe quién es Pedro León. Pero estoy seguro que la gente grande como yo sabe quién es Pedro León. Y se acuerda de algo puntual de Pedro León. ¿Alguien se acuerda cómo se hizo conocido Pedro León? Mamita querida, Madre de Dios. Por el señor Mourinho. ¿Cómo va a decir eso Mourinho? Madre de Dios. Che, capaz yo quedé como un nenazo, pero muchos me dicen marcatons. ¿Qué mierda es marcatons? Para ahora yo quedé como un nenazo, no sé qué es eso. No, bueno, chat. ¿Me están jodiendo que por esto conocen a Pedro León? No, chat, pero son unos nenazos. No, yo lo conozco porque Mourinho tuvo una declaración contra él que fue durísima. Vamos a buscarla. Mourinho, Pedro León. ¿Lo mató, boludo? Pienso más fácil saber el motivo de la convocación. Para igual, ¿qué opinan de esto, madridistas o gente del chat? Qué aura, boludo. Mourinho de traje, Champion Madrid. De los otros 20. Me parece normal hablar de quién está convocado. No me parece normal hablar de quién no está convocado. Hasta ahí bien. Me parece normal de hablar de quién está convocado. No me parece normal hablar de quién no está convocado. No ha estado convocado porque el entrenador no ha querido. Y vosotros hablan de Pedro León, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Pedro León es un ótimo jugador, pero un jugador que 2 días atrás jugaba en el Getafe. No ha sido convocado en un partido, parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. O de Stéfano, estás hablando de Pedro León. No, tienes que trabajar para jugar. Si trabaja como me gusta a mí, más... No, bueno, pará. Parece que está hablando de Maradona, de Zidane, está hablando de Pedro León. No, lo mató, boludo. Posta, Mou lo mató, amigo. Lo mató. El fichaje de Pedro León, el extremo español destacó en el Getafe en la temporada 2009-2010, siendo clave para que su equipo clasificara a la Europa League. Grande Pedro. Por ello, en julio de 2010, el Real Madrid desembolsó 10 millones de euros por el jugador de 23 años, pero su paso por el conjunto blanco estuvo marcada por su mala relación con José Mourinho. El técnico portugués llegó a apartarlo de convocatorias y a dejar frases como hablan de Pedro León como si fuera Zidane o Maradona, o cuando dijo, si se estrella el avión del Real Madrid y tú estás en casa, tampoco jugarás el próximo partido. ¿Qué? En su única temporada en el Madrid, solo jugó 14 partidos y anotó 2 goles. En 2011 regresó al Getafe por 6 millones de euros. En el puesto 19 tenemos al brasileño Emerson.
Era crack este, ¿eh? Tras el descenso de la Juventus en 2006, el Real Madrid aprovechó para fichar al mediocampista de 30 años por 16 millones de euros. Emerson era una petición expresa de Fabio Capello, quien ya lo había dirigido en la Roma y en la Juve, esperando que fuera el cerebro del equipo. Sin embargo, su rendimiento fue muy criticado por la afición del Bernabéu debido a su lentitud y falta de adaptación al estilo de juego. La relación con la grada fue tan tensa que el brasileño llegó a pedir no jugar los partidos en casa para evitar los abucheos. No, tremendo igual. Disputó 34 partidos. Poca personalidad. Se anotó un gol en su única temporada. En agosto de 2007, apenas un año después de su llegada, el Madrid se deshizo de él, vendiéndolo al Milan por solo 5 millones de euros. Otro mal fichaje fue el de Nicolás Anelka. Che, Anelka fue crack igual, En el Chelsea hizo muchos goles. Tras brillar con el Arsenal anotando 17 goles en una temporada de la Premier League, el Real Madrid decidió romper el mercado en el verano de 1900. Tardó meses en marcar su primer gol y su actitud lo alejó de la afición y sus compañeros. El punto crítico llegó cuando fue sancionado por el club, con 45 días sin sueldo tras negarse a entrenar. A pesar de que marcó 2 goles cruciales en las semifinales de la Champions que el Madrid terminaría ganando en el 2000, su Amigo, doblete en semi de Champions. Amigo, a José lo tienen de ídolo por eso. situación era insostenible. Solo un año después de su llegada, el Madrid lo vendió al PSG por una cifra similar a la que pagó, terminando su etapa blanca con 7 goles en 33 partidos. Gran jugador Anelka igual, Mis respetos. Pablo García, el mediocampista uruguayo, destacó en el Osasuna de 2002 a 2005. ¡Uruguayo, papá! Eso llamó la atención de un Madrid que buscaba el heredero de Claude Makelele. En el verano de 2005, el club blanco pagó 4 millones de euros por el jugador de 28 años, pero su estilo de juego, jugó 26 partidos, no anotó goles ni dio asistencias, pero recibió 12 tarjetas amarillas y una roja. Para hermano. Uruguay nomás. En 2006 empezaron las sesiones al Celta de Vigo y al Murcia, hasta que en 2008 el Madrid le rescindió el contrato para que se fuera gratis al PAOK de Grecia. Pasamos a Walter Samuel. Esta es durísima, porque Walter Samuel, alto jugador, excelentísimo defensor, el muro, no lo pasaba a nadie. Pero es verdad que en el Madrid no pudo rendir como sí rindió, por ejemplo, en Inter, en Boca, en la selección, en la Roma. El central argentino llegó procedente de la Roma, donde fue uno de los defensas más implacables de la Serie A. Alto jugadorazo, man. El Madrid pagó 25 millones de euros por él en 2004, una cifra altísima para un defensa en aquella época, pero la presión del Bernabéu parecía pesarle demasiado desde el primer día. El argentino de 26 años se vio lento y superado por la velocidad de los delanteros en España. Su momento más bajo ocurrió cuando, tras recibir abucheos de su propia afición, celebró un gol mandando a callar a la grada, un gesto que el madrilismo nunca le perdonó. ¡Qué aura, amigo! Tras una sola temporada en la que disputó 38 partidos y el equipo no ganó nada, el Madrid decidió venderlo por 16 millones de euros al Inter de Milán, donde irónicamente volvió a ser uno de los mejores defensas del mundo. En enero de 2015, el Real Madrid pagó 13 millones de euros al Cruzeiro por un joven mediocampista de 21 años que venía de ser elegido el mejor volante del Brasileirao. Su nombre era Lucas Silva. Che, ¿se acuerdan de esto? Qué raro que no me acuerde tanto. Lucas Silva, Brasileirao, Real Madrid. ¿En qué terminó este chico? Las expectativas eran que trajera equilibrio y juventud al centro del campo de Carlo Ancelotti. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Su fútbol pausado no aguantó el ritmo de la élite europea y apenas logró disputar 9 partidos oficiales, donde no anotó ni asistió. Al no tener sitio, el club comenzó a mandarlo cedido, primero al Olympique de Marsella y luego de vuelta al Cruzeiro. Tras años de incertidumbre y problemas burocráticos, en 2019 el Madrid terminó rescindiéndole el contrato de mutuo acuerdo. Se marchó gratis, dejando una pérdida neta de 13 millones por un jugador que pasó por el club sin pena ni gloria. Edwin Congo. No, directamente no sé quién es. 14 se encuentra el colombiano Edwin Congo. Tras verlo destacar en el Once Caldas, el Real Madrid sorprendió al pagar 5 millones de euros por el delantero de 22 años. Congo llegó a España en 1999 con la etiqueta de ser una joya por pulir, pero la realidad es que nunca llegó a ser parte de los planes deportivos del club. Durante su contrato, fue un trotamundos de las sesiones, pasando por el Valladolid, el Vitoria Guimaraes y el Toulouse. En 2003 el Levante lo fichó y Congo se marchó del Real Madrid sin haber jugado ni un solo minuto con la camiseta merengue. No, durísimo, hermano. A pesar de eso, actualmente Congo es el delantero del Real Madrid Leyendas. ¡Épico! En enero de 2005 el Real Madrid buscaba un mediocampista que aportara dureza. Pensé que Figo iba a salir como un mal fichaje. Figo jugó bien en el Madrid. Es el Everton por Thomas Gravesen, un futbolista. Sí, este sí. Danés de 29 años. Aunque el precio no fue excesivo, el daño fue más bien de imagen y estilo. Gravesen llegó con un fútbol agresivo y caótico que chocaba con la elegancia de Zidane o Guti. Más que por sus goles o recuperaciones, el danés pasó a la historia por inventar la famosa gravesiña, un regate donde casi se rompe la rodilla. El punto final, tras 49 partidos en los que solo hizo un gol. No, amigo, mira lo que es esta imagen. Y no de asistencias, el club lo vendió al Celtic en 2006 por 3 millones de euros. Arriesgada, pero el Real Madrid estaba convencido de que habían encontrado en Asier Larramendi al
el Zubimendi de hace 10 años. Era muy bueno este pibe, pero es verdad que nunca terminó de rendir en el Madrid. Sucesor natural de Xabi Alonso. Sin embargo, la presión de heredar el mando del centro del campo en el Santiago Bernabéu terminó por devorar a Ierramendi. Su falta de jerarquía en las grandes citas y errores puntuales le fueron quitando la confianza de Ancelotti. Tras 2 temporadas grises donde pasó más tiempo en el banquillo que en el césped, el club blanco aceptó una oferta de la Real Sociedad por solo 16 millones. En total, Ierra disputó 90 partidos con el Madrid, Ganó la Champions, la famosa 10ª. anotó 3 goles y dio una asistencia. Otro mal fichaje fue el de Antonio Cassano. Y Antonio Cassano es un jugador muy de Serie A, amigo. El delantero italiano de 23 años aterrizó en el Bernabéu en enero de 2006 como una de las mayores promesas del fútbol europeo. El Madrid solo tuvo que pagar 5 millones de euros a la Roma porque el jugador ya estaba en conflicto con su club, pero lo que parecía una ganga se convirtió en un dolor de cabeza. Con un evidente sobrepeso, Cassano se dedicó más a la vida nocturna que al entrenamiento. No, bueno, pero ¿qué es esa acusación, amigo? Con un evidente sobrepeso. Salía mucho de joda por Madrid. Igual es verdad que en Madrid hay mucho más movimiento nocturno que en Italia, boludo. Capaz el tipo conoció cosas que no sabía. Su talento era innegable, pero su indisciplina fue mayor. Imitó a su entrenador Fabio Capello en un entrenamiento a modo de burla, lo que le costó el puesto definitivamente. En año y medio como jugador del Real Madrid, solo marcó 4 goles en 29 partidos y su imagen quedó por los suelos. Al final, el Madrid se lo quitó de encima, vendiéndolo a la Sampdoria en 2007. Entramos al top 10 con el fichaje. Duele esta, Bueno, arrancamos con el top 10. Mariano Díaz. Y se generó mucho por él y es verdad que nunca tuvo capaz el talento que se esperaba que tenga. De Mariano Díaz, el dominicano se formó en las inferiores del Real Madrid. Al no tener minutos lo vendieron al Olympique de Lyon en tan solo 8 millones de euros, pero tras una brillante temporada en la que anotó 21 goles, en 2018 el club blanco decidió recomprarlo y pagar 22 millones de euros por él. Wow, boludo, cómo la rompió en el Lyon, Mira, algo muy similar le va a pasar con Hendrik. No solo le dieron un sueldo de estrella, sino que le otorgaron el número 7 que acababa de dejar vacante Cristiano Ronaldo. Eso es increíble, El Madrid pasó de tener en la 7 a Cristiano Ronaldo a Mariano Díaz. Demasiada presión. Las expectativas eran altas, pero entre lesiones constantes y falta de ritmo, Mariano se convirtió en un jugador invisible. A pesar de tener ofertas para salir, el delantero prefirió cumplir su contrato, disputando apenas un puñado de minutos por temporada. En los 5 años de esta segunda etapa, solo pudo celebrar 7 goles en 70 partidos. Amigo, jugó una banda de años en el Real Madrid. En 2023, finalmente se marchó gratis al Sevilla. Jon Tošak, el técnico del Madrid en 1999, insistió en fichar a Elvir Baljic, un delantero bosnio de 25 años que jugaba en el Fenerbahce. El Madrid terminó pagando 26 millones de euros por él. Tošak No, en esa época esa cantidad de plata es pero una millonada. llegó a decir que era el Rivaldo de los Balcanes, pero esa comparación terminó siendo una broma de mal gusto. Apenas aterrizó en Madrid, la mala suerte le golpeó con una rotura de ligamentos cruzados que lo... Qué mala suerte, amigo. ¿Se dan cuenta lo que es la carrera de un futbolista? Te compra el Real Madrid y te rompí los ligamentos cruzados. Es muy difícil volver después de eso. Lo dejó fuera casi toda la temporada. Cuando regresó, el tren del equipo ya había pasado y su nivel estaba años luz de lo que se esperaba de un jugador de ese precio. En total solo pudo disputar 19 partidos y anotar un gol. El Madrid lo cedió al Fenerbahce y al Rayo Vallecano, hasta que finalmente, tras años de decepciones, el club le rescindió contrato en 2002 para que se marchara gratis al Galatasaray. Imagínate debutar con el equipo de tus sueños, marcarte un autogol y terminar expulsado por doble amarilla. No. No, pará, ya empezamos así. Esa fue la pesadilla que vivió Jonathan Woodward. En 2004 el Real Madrid pagó 20 millones de euros al Newcastle por un ¿Pero por qué tanta plata, amigo? central, que aunque era talentoso, ya venía con un historial médico preocupante. Jonathan Woodgate de una lesión. Cuando finalmente pudo saltar al césped, ocurrió el desastre del autogol y la roja frente al Athletic. Las lesiones en 2 años, una cifra ridícula para la inversión realizada. En 2006 los blancos lo vendieron al Middlesbrough por apenas 10 millones de euros. Bueno, por lo menos le sacaron un poco de dinero. Álvaro Para, antes de ver lo de Odriozola, quiero buscar algo. ¿Cuánto gastó el Real Madrid por el fichaje de Kroos, Casemiro y Modric? 67 millones le costó al Real Madrid Kroos, Casemiro y Modric. 67 millones de euros. Bueno, acá dice 35 millones le tocó Luka Modric, 25 millones le costó Toni Kroos y 5 millones le costó Casemiro. Sería 65 millones. Acá dicen, recuperaron todo en esos 3. Boludo, es una locura eso, redondo. Buscando un número redondo. 65 millones, boludo. Por Kroos, Casemiro y Modric. Aparte, Kroos gana la Champions con el Bayern Múnich, gana el Mundial con Alemania, y le dice al técnico del Bayern Múnich, me quiero quedar en el Bayern Múnich, pero quiero que me suban el sueldo. Y creo que el presidente le dijo que no, que si él quería quedar en el Bayern, no puede cobrar lo que pedía porque no era una figura mundial.
se enojó y se fue al Madrid. Y bueno, después de lo que pasó, todos lo conocemos. Pero cómo se equivocó el Bayern. De hecho, Guardiola cuando asumió en el Bayern dijo que el mayor error fue dejar ir a Kroos. Y tiene razón. Odriozola se ganó la confianza de Julen Lopetegui en la selección española, e incluso Lopetegui lo convocó al Mundial de Rusia. Cuando Lopetegui asumió como entrenador del Madrid, Odriozola fue una de sus peticiones. El Real Madrid le pagó a la Real Sociedad 32 millones de euros por el lateral derecho de 23 años, pero Odriozola nunca terminó por despuntar, mostró grandes carencias Igual alta carrera tuvo Odriozola. defensivas y ofensivas. Su situación llegó al punto de ser el tercer lateral derecho de la plantilla, viendo como incluso jugadores fuera de su posición le quitaban el puesto. Ni siquiera una cesión al Bayern Múnich sirvió para revalorizarlo. Tras 5 temporadas perteneciendo al club y sumando apenas 49 partidos, el Madrid acabó vendiéndolo de vuelta a la Real Sociedad en 2023 por apenas 3 millones de euros. No, es verdad, muy flojo lo de Odriozola en Real Madrid. Tras ver cómo el Deportivo de La Coruña les arrebataba la liga, Florentino Pérez decidió fichar al pulmón de aquel equipo campeón, Flavio Conceição, quien costó 25 millones de euros, una cifra que lo situaba como uno de los mediocentros más Y después fichó a Fabio Coentrao. caros del planeta, pero el brasileño pareció quedarse en Galicia. En Madrid, Flavio fue una sombra constante, las lesiones lo fueron apagando y cuando estaba sano, su fútbol era tan malo que la grada no tardó en impacientarse. A pesar de estar 3 temporadas en el club, nunca logró quitarle el puesto a Makelele o Alguera, quedando relegado a un rol de suplente que salió más caro de lo que rendía. En 2003 el Madrid lo mandó cedido al Borussia Dortmund para finalmente dejarlo marchar gratis al Galatasaray. En 2004, Flavio se fue del Madrid con 74 partidos, 2 goles y 2 asistencias. En 2007, un joven... Che, ¿sabés que me recontra acuerdo de este chabón? Royston Drenthe me lleva directamente a la época cuando el Real Madrid quedó eliminado en octavo de final de la UEFA Champions League con el Lyon de Lisandro López, con el Olympique de Lyon del Pjanic. No me olvido más, aparte jugó esos 2 partidos. El holandés llamado Royston Drenthe maravilló a todos en la Eurocopa Sub-21. El Madrid no se quedó atrás en física y velocidad, pero su luz se apagó rápido entre fiestas nocturnas, accidentes automovilísticos y demás indisciplinas. Uy, loco. El jugador sufrió ataques de ansiedad por los abucheos en el Bernabéu, pidiendo incluso no ser convocado. Tras sesiones de equipos como el Hércules y el Everton, donde también dio problemas extradeportivos, terminó su contrato en 2012 y se marchó totalmente gratis. En total, en su etapa como jugador del Real Madrid, que fue de 2007 a 2010, Drenthe disputó 65 partidos, solo anotó 4 goles y dio 5 asistencias. El Real Madrid intentó repetir la fórmula de éxito de Vinicius y Rodrigo, pero con Reinier Jesús. Boludo, ¿ustedes se acuerdan de este jugador o no? No puede ser que el Madrid haya fichado hasta hace no mucho a Reinier Jesús y yo ni me acuerde, boludo. Pasa que juegan tan poco que si no estás en el día a día ni te acordás, boludo. En enero de 2020 el club blanco Enero del 2020 lo compró y no me acuerdo, amigo. pagó 30 millones de euros al Flamengo por esta joven promesa de 18 años. El Madrid es comprar a un joven talentoso de Brasil, lo hace todo el tiempo. Con Vini le salió y recuperó todo lo invertido, pero casi nunca le sale. Esperando que fuera el siguiente gran crack brasileño que explotara en el Bernabéu. Sin embargo, a diferencia de sus compatriotas, Reinier nunca encontró su sitio. El club lo mandó 2 años cedido al Borussia Dortmund para que se fogueara en la élite, pero allí apenas tuvo minutos. Luego fue cedido al Girona en 2022, al Frosinone en 2023 y al Granada en 2024, pero tampoco sirvieron para relanzar su carrera. En 2025 terminó su contrato y se fue gratis al Atlético Mineiro, sin disputar Claro, volvió al fútbol brasileño. ni un solo partido en el primer equipo del Real Madrid. 30 millones tirados a la basura. Luka Jovic la rompió en la... Esta fue tremenda. Esta claramente sí me acuerdo de este delantero, muy malo. Pero es verdad que el Madrid lo trajo como una nueva promesa. ¿Dónde jugaba Luka Jovic? Bueno, no lo va a decir. Pero de este sí me acuerdo. Bundesliga con el Frankfurt. En la temporada 2018-2019 marcó 27 goles que hicieron que fuera el deseo de toda Europa. El Real Madrid fue quien más ofreció. Le pagaron 63 millones de euros al Frankfurt por el delantero serbio de 21 años. Luka Jovic llegó al conjunto merengue, pero su nivel fue lamentable. Se le vio apático, falto de ritmo y totalmente desconectado del sistema de juego, anotando la ridícula cifra de 3 goles en 51 partidos. Pero mira la foto que tiene, boludo. Gorrita, medalla de campeón, 2 celulares, uno en cada mano. Una camiseta que debe ser de Vinicius Junior usada en partido. Campeón de Champions. ¿Qué más grande que esto, boludo? Dejate de joder, hermoso. Cada uno de esos goles le costó al Madrid poco más de 20 millones de euros. La desesperación de la directiva fue tal que en 2022 prefirieron regalarlo a la Fiorentina a coste cero con tal de ahorrarse su ficha, No, durísimo, durísimo. reservándose solo un porcentaje de una futura venta que nunca llegó a ser relevante. En 2009, Florentino ¡Qué bien puesto este muchacho! La verdad, pensé que no se iba a animar a ponerlo. A ver, Ricardo Kaká fue el mejor jugador del mundo.
Ricardo Kaká en el Milan y en la selección brasileña enamoró al mundo entero. En 2007 tuvo un año extraordinario y antes y después de ese año con la camiseta del Milan era un jugador que enamoraba a todos. El Madrid cuando compra a Kaká, lo compra siendo uno de los mejores jugadores del mundo en plenitud y con toda la ilusión de que iba a romperla toda. Y nunca arrancó, amigo. Nunca arrancó. De hecho, se decía en esa época que el Madrid tenía al segundo y al tercer mejor jugador del mundo, que era Cristiano y que era Kaká. Y nunca, pero nunca pude mostrar mucho en el Real Madrid. Y después Kaká, algo que capaz mucha gente no se acuerda, vuelve al Milan. Y también fue un desastre, o sea, no un desastre, muy fuerte lo que estoy diciendo, pero no la rompió como antes. A lo que voy es que Kaká es un caso extraño en el fútbol. La rompió mucho de joven, mientras más grande se hizo y mientras más experiencia tuvo, empeoró. Es verdad que tuvo muchas lesiones igual. Pero es un caso extraño el de Ricardo Kaká en el fútbol, porque con el talento que tenía podía haber rendido más. Regresó a la presidencia, rompiendo el mercado con Cristiano Ronaldo y Kaká. No, aparte trajo a los dos juntos. Amigo, compró a Cristiano y a Kaká en el mismo mercado de paz. ¡Qué animal! Pero mientras Cristiano se convirtió en el mejor jugador de la historia moderna del Madrid, Kaká fue un jugador mermado físicamente que nunca recuperó la chispa que le hizo brillar en el Milan. El Balón de Oro de 2007 no fue lo que se esperaba. Para fuera de joda, en el momento que Florentino Pérez trae a Kaká y a Cristiano, fichó a los últimos 2 balones de oro. ¿Cuándo pasó eso en la historia del fútbol? Que un club en un mal momento compre a los 2 últimos ganadores de Balón de Oro. Y no son los balones de oro de ahora, con todo el respeto a Dembélé y a Rodri. Estamos hablando de Kaká y Cristiano Ronaldo. Kaká tenía 27 años, buena edad para seguir en un alto nivel, pero al mando de Mourinho, Kaká terminó perdiendo la titularidad. Tras 4 temporadas donde dejó destellos aislados pero ninguna regularidad, el Real Madrid tomó una decisión drástica en 2013, dejarlo marchar gratis de vuelta al Milan. Así, Kaká se fue del Madrid con 29 goles en 120 partidos. Finalmente, El Milan, no hizo nada. terminamos con el peor fichaje del Real Madrid. Bueno, es sin dudas, claro. Eden Hazard. Eden Hazard. En 2019 el Real Madrid ¿Cómo duele esta, Para mí en ese momento, ¿qué top de mejores jugadores del mundo era Eden Hazard en junio del 2019? Para mí, fuera de joda, no voy a terminar. Top 5. Top 5 era, boludo. Top 5 era. Porque top 3 es verdad que estaba Messi, Cristiano y Neymar. Es difícil. Pero top 5 entraba sobrado. Era un tremendo jugadorazo. En el Chelsea, en Bélgica, lo demostró en Mundial, lo demostró en Champions, lo demostró en Premios, lo demostró en Europa League. Lo compra el Madrid para hacer el reemplazo de Cristiano un año después. Y bueno, todos sabemos lo que le pasó. desembolsó 120 millones de euros para traer a la gran estrella de la Premier League. Hazard, de 28 años, llegó como el relevo de Cristiano Ronaldo, pero todo empezó mal desde su presentación, donde se le vio con un evidente estado de forma cuestionable, sumado a lesiones que le hicieron perderse varios partidos. Lesiones, sobrepeso. Perdió las ganas de jugar al fútbol. Hazard pasó a ser un jugador estancado en la enfermería. En 4 temporadas apenas jugó 76 partidos y solo marcó 7 goles. Ni siquiera pudo llegar a jugar el clásico ante el Barcelona. En 2023, tras años de ser el mejor pagado de la plantilla sin aportar nada en el campo. No, eso es tremendo, güey. Porque claro, cuando lo compró por 100 y pico de millones, tiene el mejor sueldo de todos. Y era el que más cobraba sin jugar. Che, pará, negoción. El Madrid llegó a un acuerdo para rescindir su contrato. Poco después, el belga anunció su retiro. Esto es todo por el video de hoy. Comenta qué otros malos fichajes del Real Madrid recuerdas. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Muy buen video, muy bien explicado, la verdad. Dejo mi like como siempre. Fichaje del Real Madrid, muchachos, Todos los equipos tienen malos fichajes. Todos. Ninguno se salva.